Bueno, buenas tardes, casi noches. Como acabamos de escuchar, estoy interesado en esa dimensión que en la Facultad de Derecho uno no estudia, porque nosotros somos descendientes de los pensamientos de estos dos autores que se llaman Hans Kelsen y Max Weber. Y en la Facultad de Derecho siempre nos transmite la idea de la subsunción de hechos en normas. Y en la Facultad de Derecho, cuando uno da un examen oral y está nervioso, el profesor, no siempre, pero te dicen: vos no podés ponerte así porque vas a ser abogado. Vos no podés llorar, vos no podés gritar, vos no podés contestar mal. Tenés que controlar tus emociones. Esto no es la familia, esto es la Facultad de Derecho. Y entonces de esa manera vamos construyendo la idea de que ser abogado es ser una persona fría, distante, calculadora. Y un poco también les digo que es parte del imaginario social que hay sobre el perfil del abogado, que es carancho, que es así seco, que no se emociona con las cosas. Y nos recibimos, ¿no? Nos hacen la recibida, nos tiran cosas, nos tiran huevos, todo, y empezamos a trabajar en el mundo judicial o en el mundo de la matrícula, y nos vamos dando cuenta de que la verdad que no es tan así, ¿no? Mi jefe, y a veces me habla mal, y a veces cuando a mí me dan poder, abuso del poder. Y a veces no soy tan contemplativo con mis consultantes, con mis asistidos. A veces me enojo con los jueces. Y lo peor de todo es que a veces me enojo conmigo mismo. Entonces de ahí fui descubriendo yo hace bastante tiempo de que en realidad es un mito esto del trabajo judicial como un mundo desapasionado. Porque particularmente estas tres cosas que tienen ahí, si vos no las sabés hacer, no podés ejercer. Tenés que saber ocultar las emociones que uno siente. Si aparece un comentario que me dice un testigo y no me lo esperaba, yo no puedo hacer cara de ¡oh! No puedo sorprenderme. Es cara de póker. Y eso es un control de las emociones. Eso es una manipulación. Tengo que simular emociones que no siento. A mí me gusta mucho cuando los veo hacer los interrogatorios. Hacen como que se enojan, ¿no? O hacen como que están tristes, o hacen como que... Pero entonces, a ver, no entiendo. Son actores y están simulando emoción, confusión. Y lo último es gestionar las emociones del otro, tanto de los asistidos, la contraparte e incluso del juez. Ustedes saben que si el juez empieza a enojarse, ustedes no pueden tirarle más nafta al fuego. Tienen que hacer cosas para... No, yo lo entiendo, su señoría, comprendo perfectamente. Bajar los niveles de enojo. Entonces, todo eso nos permite entender que más allá de estudiar la dogmática penal que vos quieras, o el Código Civil, como veíamos en los paneles anteriores, también tenés que calibrar la herramienta que sos vos. Y en ese calibrar la herramienta que sos vos, no todos terminan de calibrarla bien. Porque la actividad, como les decía yo recién, deja de ser algo tan racional. Deja de ser un pensamiento de subsunción de hechos en normas. Y entonces me fui a investigar a los defensores públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Y hay muchos de acá que tuvieron la amabilidad de darme entrevistas donde estuvimos charlando sobre preguntas que yo les hacía, particularmente sobre temas de la defensa. Quédense tranquilos que no va a haber como revelaciones ni nada. Y cuando mencione, voy a hablar de los defensores, sea hombre, sea mujer, y no voy a aclarar específicamente si es de capital o de provincia. Pero miren algunos datos interesantes. Si yo les preguntara a ustedes, que la mayoría son defensores, ¿con qué compararían la profesión de ustedes, el oficio que ustedes llevan a cabo? Y hay muchas opciones, pero más de la mitad, me atrevo a decir que más de la mitad de los que están acá, la compararía con médico, ¿no? Médico, y algunos te agregan médico de guardia, emergentólogo, porque consideran que la gente viene en un estado de ruptura, de vulnerabilidad, y tienen que hacer lo que pueden, no siempre lo que quieren, con el poco tiempo que tienen, con la cantidad de camas o pacientes o casos, y que tienen que aprender, como el 80% de los defensores me dice, elegir las batallas. Esto no quiere decir, bueno, yo no lo voy a defender, pero la experiencia es una gran maestra y les hace entender que hay que elegir las batallas para poder
ganar en aquellos casos que ustedes y cualquiera podría ganar y aceptar la derrota en aquellos casos que no hay forma de revertir la decisión negativa. Esto de elegir las batallas es algo que hace un defensor cuando ya es un defensor, yo lo llamaría profesional. Un defensor novato entrega todo a todos a toda hora y colapsa, termina quebrado. Los defensores que llegan con alguna salud mental a más de 10 años son los que han aprendido estas cosas. Y como me fueron revelando algunas estrategias, yo dije, lo que yo tengo que hacer es, con todo esto, difusión, comentar. Y no son grandes tratados de psicología lo que vamos a sacar de acá. Simplemente pequeñas cosas que van revelando los defensores, que a ellos les permite sobrellevar la tarea, que es bastante frustrante en muchos casos. Pero ¿cómo hago para sobrellevar la tarea frustrante? ¿Cómo hago para ir a una audiencia donde no se me ocurrió una buena respuesta en el momento, que es lógico porque está todo el sistema límbico hiperalterado cuando uno está enojado o cuando uno está nervioso y por ahí no se te ocurren cosas creativas? Y salís de la audiencia con frases del tipo soy un idiota, soy un imbécil o más fuertes. Entonces una defensora me decía, sí, yo tengo esa frase, me decía cosas peores que se decía ella misma. Pero me dice, yo aprendí a que tengo que desactivar el soy un idiota. Actué como una idiota. Me comporté como una tonta, o palabras peores. Y ahí es un cambio radical, porque ya dejás de ser un imbécil, un idiota, y actué de esa manera. Deja de ser tu esencia. Y entonces vos dejás de considerarte a vos mismo como un ser inferior. Soy un ser normal, pero que actué de una manera errada en este momento. Otra también me decía, mira, yo antes decía, porque el juez me hace esto, o porque mi compañera de trabajo me hace, porque me dice, y me dice, aprendí a cambiar una sola palabra. En vez de me hace, me dice, quitarle el me a las cosas, ¿no? Entonces, él dice las cosas de esa manera, ella hace las cosas de esa manera. No es que mi, yo, ego. Entonces, esos dos pequeños ejemplos me hicieron entender que no tengo que buscar, las grandes teorías de la gestión emocional, sino que tengo que preguntarles a los que más o menos sobrellevan la salud mental en el mundo de la defensa, cuáles son las formas que han obtenido ellos. Y entonces empecé a indagar en esas cosas. Les decía que más de la mitad miren ahí, 58%, se consideran parecidos a los médicos, un 16% parecido a los psicólogos, una tarea de oír, prestar la oreja a quien nadie quiere oír, ¿no? Y después hay otros elementos que los puse porque son interesantes. Sacerdote. Se identifica, ¿no? Es como un espejo esto. Es realmente un espejo. Cada uno, porque esto está tomado como una muestra representativa, cada uno se va a encontrar acá. Pero claro, hay un porcentaje pequeño que te dice que se sienten mecánicos de humanos porque vienen rotos y ellos los reparan. O una defensora que me decía, yo soy medium. Pero no, claro. O mago. Pero la de medium me gustó, porque la de medium genera gracia, pero en realidad está bien lo que dicen. Medium entre el defendido y los jueces. Traduce, como el medium que habla entre los muertos y los vivos, la medium defensora traduce lo que vivió esta persona, lo que experimentó, en el lenguaje que esta persona lo transmite a un lenguaje legalés, ¿no? En un lenguaje jurídico. Entonces, ese sentido me pareció muy interesante. Pero les decía entonces que uno de los defensores me decía, no es fácil cuando te toca defender a alguien que sabés que va a pasar los próximos años en prisión y tenés que ser vos quien se lo diga. Y esta es la misma frase que tiene que experimentar un médico cuando te tiene que dar esas malas noticias, ¿viste? Y en ese lugar están ustedes también. A los médicos les pasa algo similar a los abogados que les enseñan en la Facultad de Medicina en la biología. Vos no podés hacer más. Hiciste todo lo que pudiste, pero la biología es así. A nosotros, los abogados, nos dicen, es la ley. Vos hiciste todo lo que quisiste como defensor, pero es la ley. Entonces, ese lugar a nosotros nos da un poco de protección. El tema es que no la terminamos de creer
esa parte. Porque nosotros sabemos que es la ley, pero no siempre se aplica igual. Es la ley, pero un juez la aplica de una manera, otro juez la aplica de otra. Entonces es la ley y no es tanto como la biología. Entonces ahí tenemos la angustia y la frustración de decir, esto podría haberlo ganado. Y no es que no lo gané porque soy malo, no lo gané porque acá se presentaron injusticias, o por el juzgado que está de turno, no tanto por los hechos reales ni por mi capacidad jurídica. Y empecé a evaluar si los abogados defensores, los defensores, no tienen algunas conductas parecidas a las que sufren algunos psicólogos, sobre todo, que creen que los psicólogos suelen decir, yo escucho historias, dramáticas y estoy ahí acompañando al otro. Y en principio los psicólogos, saben que están trabajando con emociones, saben regularlas, saben qué tienen que hacer, pero algunos creen que son superpoderosos y que todo lo pueden sobrellevar. Y eso me hizo acordar a los abogados. Nosotros creemos que yo puedo bancarme un caso más. Puedo escuchar una historia dramática y después escuchar otra, y después otra. Y puedo tener un golpe de una sentencia condenatoria y después otra. Y bueno, soy abogado, puedo. Pero, si te pasa que te levantás como cansado, es que duermo y no reparo, si empiezas a tener problemas conductuales, es decir, sí, yo tomaba alcohol los fines de semana, pero bueno, ahora estoy tomando todos los días. Hoy a la noche vamos a ver cómo está eso. Si empiezo a sentir dificultad de conexión con el otro, ¿no? Esa desconexión emocional con el otro, que es como una forma de mecanismo de defensa. Empiezo a desconectarme de lo emocional de día para no quedar dañado en el trabajo y ya después me desconecto con mis hijos, me desconecto con mi pareja, me desconecto con mis propios padres. Si tengo pérdida de sentido de mi trabajo, y este es un gran tema, porque los defensores tienen mucha vocación, el 80% de ustedes está con mucha vocación, pero de repente esa persona que entró con toda la vocación, un día dice, che, ¿sabés que no tengo ganas de ir hoy? ¿Sabés que no tengo ganas de salir de casa? Porque bueno, ya no sé para qué lo hago. Eso es lo que se llama pérdida de sentido. Y eso en algunos casos puede aparecer. Y a eso le podemos sumar los síntomas físicos, los típicos dolores de cabeza, los dolores lumbares, cervicales, problemas gastríticos y problemas en el sueño, para entrar, para permanecer dormido. Y la irritabilidad, ¿no? Contestar mal, la impaciencia, el no querer estar en los lugares. Por eso hoy, charlando con Sol, decíamos, esta charla está para todos los que no están acá. Porque el que está acá está integrado. El que está acá está con ganas de hacer cosas. El que está partido no está acá. El que está partido, y me lo decían, yo no tengo ganas de ir a esos congresos, tanto los defensores se ponen a hablar de sus problemas personales, y está partido. En un momento de la entrevista me dice, en otro momento me dice, yo estoy quebrado, yo estoy burnout. Y tenía todos los componentes del desgaste emocional, y me lo confesaba. Porque cuando están tan quebrados te lo confiesan. Dice, yo ya tengo miedo de olvidarme los nombres de las partes, si yo no lo agendo, me lo olvido, pierdo la concentración, pierdo el foco, si quiero hacer cosas, hago 25 a la vez y no termino de hacer ninguna. Y me dice, y todo esto tuvo que frenar cuando yo ya me quedaba dormido yendo en el auto al trabajo o volviendo. Ahí fui al psiquiatra y bueno, ahora estoy con pastillas. Es una forma de sobrellevarla. Pero ¿qué encontré? Que este defensor que me comentaba estas cosas venía de trabajar en juzgados y fiscalías. Y en otra defensora que me encontré después en las charlas, me dice, mira, la verdad yo nunca quise ser defensora. Pero bueno, salió el concurso, lo gané, y mi psicólogo me dijo, mirá, si no te teflonás, a vos el cargo te va a pasar por encima. Y cuando yo tuve la entrevista con ella me dice, y yo no me puedo teflonar. Y me quiero ir a la mierda, literal. Ya no es más defensora, ya se fue. Pero fíjense estos datos, ¿no? Que el resto de las personas que son más o menos saludables con su cargo, que no me transmitieron ninguna idea negativa, sino que están adaptados al cargo, que entienden cómo son las estrategias para funcionar,
son personas que, no todas, pero en la gran mayoría, han hecho una carrera previa en la defensa pública. Han hecho lo que yo llamaría desde la sociología un proceso de socialización anticipatorio. Empezaron a trabajar antes, 3, 4, 5 años, antes del cargo. Y esas personas no me han revelado estas situaciones de malestares intensos. ¿Qué entiendo de todo esto? De que este cargo de defensor no es un cargo y nada más. No solo basta saber derecho. Tenés que saber cómo regular tus emociones, como te dije recién al principio, las del otro, cómo simular emociones, cómo cortar las emociones y no llevarlas a la casa. Y una de estas defensoras me decía, mira, yo tengo la idea en la cabeza que cuando vengo a la defensoría me pongo el delantal de defensora y estoy como defensora acá. Y cuando me voy para mi casa me hago la idea psicológica de que me lo saco. Y justo me decía, no sabes lo mal que la pasé en la pandemia. Me dice, a mí me encanta, esto para mí es un voluntariado, yo le pongo todo, pero en la pandemia la pasé mal, porque estaba en mi casa. Y en mi casa yo no soy defensora. En mi casa yo soy M, la madre de, la esposa de, la vecina de, y no estoy vestida de defensora y no pienso como defensora. Me falta el chaleco o me falta el delantal psicológico que me da venir acá a la defensoría. Entonces, eso es también importante porque te hace entender que vos tenés que disociar tu vida con amigos, con familia, de tu vida dentro del mundo de la defensa. Una disociación instrumental. Pero esto no los va a llevar a la esquizofrenia ni a la doble personalidad. Es algo saludable. Es algo saludable para proteger el aparato psíquico. Las cosas que te pasan a vos de 7 de la mañana a 3 de la tarde le pasan a la defensora o al defensor. Y tratar de hacer una disociación. Y el defensor es el que escucha el dramón del asistido. Y el defensor cuando deja eso, larga psicológicamente en la medida de lo posible y se vincula con las cosas que a él le hacen bien. Su familia, el deporte, actividades, películas, lo que sea, pero largar. Entonces, uno de los temas entonces que parece que se aprende en la defensa pública es el estar en el barro y lavarse bien antes de salir, llegar a casa y tener una vida. Lo segundo que encontré, que para mí despejó un prejuicio que yo tenía, es que yo siempre, les voy a confesar, siempre fui de la idea que donde se come no se hacen otras cosas, ¿viste? En el campo de las relaciones. Y siempre dije, no hay nada peor para un abogado que tener una pareja abogada. O no hay nada peor para un judicial que tener una pareja en el Poder Judicial. Bueno, ¿qué me encontré con una información contraria? Los más saludables suelen tener pareja dentro del ámbito judicial. Y cuando me lo explican, todos me dan más o menos la misma respuesta. Y después les cuento lo que me dan de respuesta a lo que tienen pareja músico, entrenadores. Que es lo mismo pero contraponiéndolo. El que tiene pareja judicial te dice, y lo que pasa es que yo llego a mi casa y no tengo que explicarle todo a mi pareja, lo que es el principio de inocencia, la garantía procesal, que el juez se le mandó mal. Me dice, es un atajo para mí. Y entonces, bueno, me decía, esto no quiere decir que siempre me apapachen, porque, bueno, uno es defensor y la esposa era fiscal, por ejemplo. Y a veces tenemos encontronazos, pero puedo largar. ¿Y qué es lo que larga? En ese caso, la ira. En otro caso, la tristeza, la contención del otro. En cambio, los que no tenían pareja del mundo judicial justamente se quejaban de esto. Yo le tengo que explicar a mi marido lo que es tener que defender a una persona que la acusan de algo que hizo. Y entonces el marido le dice, bueno, pero si lo hizo, vos lo defendés. Entonces empezar a transmitir, claro, todas estas ideas que un defensor o cualquiera del mundo judicial ya la tiene manchada, ¿viste? O que la pena de muerte para nosotros es muy claro y sacamos el Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución y ya lo solucionamos, pero la gente de los asados no la convences con eso. Y entonces esa es la tensión que hay en ese mundo. Así que ponerse en pareja con alguien del mundo judicial, no de la misma dependencia, pero sí, pero sí del mundo judicial, es algo que yo llamaría un factor de protección, ¿viste? Es uno de los factores de protección. Después, trabajar en equipo, tener un equipo, muchos de ustedes se apoyan muchísimo en el equipo, no son ostras aisladas. Los que trabajan aisladamente también me di cuenta que eran las personas que peor se llevaban con el cargo, que más les pesaba el cargo.
Actividades extralegales, como decía el doctor Luis, y recién salir a correr, ¿no? O hacer actividades que a vos te gusten, música, pintura, escultura, ¿no? Alguna cosa que a vos te genere lo que un psicólogo llama momento flow, es decir, hago esto y el tiempo me pasa así. Cuando una película está buena, viste que no te duele la cola, porque disfrutaste tanto que no te llegaste ni a dar cuenta que estabas sentado en una posición quieta. Bueno, lo mismo pasa con algunas actividades que nos gustan hacer. Pasa 1 hora y media y pasar. Y decís, bueno, esto es momento flow. Encontrar ese momento flow en la vida de cada uno. Y no tiene que ser siempre muy sofisticado, ¿eh? Momento flow puede llegar a ser lustrar el juego de plata y disfrutar lo lindo que queda lustrado el juego de plata. También puede ser algo más elaborado, como participar de un deporte en equipo. Pero digo que el momento flow de cada uno es de uno, es personal. Y red de colegas, bueno, esta también no es... una defensora me dice, mira, nos llevamos bien con las colegas, pero cuando vos ganas el cargo de defensora, llegás como defensora, no es que vienen todos los defensores a decirte, qué bueno, sumate al grupo. Es como que te dicen, bueno, dale, ahí está tu escritorio. Y tenés que ir construyendo tu red de colegas. Y las redes, bueno, son como redes, son sostenedoras. Hay redes grandes, redes chicas, y esto no se los voy a explicar. Hay grandes grupos de WhatsApp donde se comparte jurisprudencia y redes más chiquitas donde se putea a los jueces y a los fiscales. Y largan todo su veneno verbal ahí. Eso también ayuda. Son elementos que de alguna manera ayudan. Ponerse la camiseta de defensor, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué es para cada uno de los que son defensores o están en la carrera de la defensa? ¿Qué es ponerse la camiseta? Si lo piensan un poco y lo tuvieran que decir, seguramente iríamos por el lado del compromiso, por el lado de la vocación, de entregar todo por la defensa, que es más o menos, no les voy a leer todas, pero es no dejarse domesticar por el sistema judicial. Es defender, no es adaptarse, es resistir. Es claro, el poder quiere judicial ejercer su violencia sobre personas y ustedes claramente que resisten. Ponerse la camiseta es militar la defensa desde el territorio hasta desde el escritorio hasta el territorio. Acá ya se pone como más político, ¿viste? Está en campaña esta defensora. Ya fue, ponerse la camiseta de la defensa es tener conciencia de clase. ¿Sabes, Marx? Y acá empieza con un tema que no creo que les suene desconocido. El mundo de los superhéroes invadió la defensa pública, porque es ponerse un uniforme de superhéroe contra un sistema que siempre se lleva puesto al más débil. Esto es más o menos una metáfora de lo que me decía la defensora de el guardapolvo de defensora. Ponerse la camiseta para estos es esta idea del superhéroe. Yo no me pongo la camiseta, siempre la llevo puesta. ¡Epa! Yo lo corté acá, pero me explicó, me dijo, ¿viste Superman? Superman no se pone la camiseta, la tiene todo el tiempo puesta. Nosotros somos como... un genio. ¿Qué camiseta? Defensor no se hace, se nace directamente. Una identidad fuerte, una identidad muy fuerte. Ser defensor y ponerse la camiseta es ser un poco psicólogo, un poco madre, un poco abogado, fíjate lo último es. Date cuenta. Un poco todo eso junto. Y eso es verdad. Es eso. Es mucho más, ¿o no?, que aplicar normas. Y mira esta frase. Soy una burguesa que trabaja en la frontera. Ponerse la camiseta es ir a ese borde y quedarse ahí. Tal vez escucharon alguna vez, cuando me lo dijo, me vino el registro inmediatamente, el cuento La cautiva de Borges. La cautiva de Borges es una mujer rubia, blanca, secuestrada por los malones de los indios, que se la llevan cuando tiene 15 años. A los 25 años, los criollos se dan cuenta que hay una rubia en la toldería. Entonces, se vinculan con esa rubia y va una inglesa también a ver a esa mujer que está ahí. Y la india, rubia, que estaba ahí, empieza como a recordar el inglés, pero no quiere hablar inglés. Y la inglesa le dice, pero come back, vuelve con nosotros a la civilización. Y la india cautiva dice, no. Y ahí termina el cuento de Borges, ¿no? Pero
activa un montón de pensamientos, que es que los defensores son muy esto. Ustedes están en el barro, pero no vienen del barro. Están en los sectores populares, pero no vienen de sectores populares. La mayoría de ustedes son profesores universitarios, no solamente que tienen el título de grado, tienen posgrados también. Algunos hablan hasta varios idiomas. Y a pesar de todo ese andamiaje que tienen, teórico, de clase, van a la frontera, y fíjense lo bien que nos dice la defensora, voy al borde y me quedo ahí. No es que voy al borde y bueno, después vuelvo, sino que estoy ahí. Ese es mi lugar. Ya es como lo que decía el otro, medio en broma, empiezo a tener conciencia de clase. Ya el otro no es un monstruo. Los que la sociedad considera que son las bestias, para mí son humanos. Después voy a tener estrategias para manejar todo esto. Pero es llegar al límite y estar en ese límite. Por eso se parecen tanto, insisto, al mundo de los médicos y a veces los médicos psiquiatras, que están en ese borde también. Están en ese lugar donde la sociedad no quiere ni acercarse. Y para cerrar, les digo que las emociones son 6, pero... Voy a pausar esto. Las emociones son 6, pero la emoción estrella de ustedes, los defensores, y en general del Poder Judicial, es muy característica. Piensen que las emociones son, para poner las 3 más comunes, tristeza, miedo, ira. ¿Cuál les parece que es la emoción base de un defensor oficial? Obviamente. Obviamente que sí. Esta es la emoción que yo les digo, les da la energía vital a un defensor oficial. Es de donde se nutren. Pero bueno, tiene sus riesgos, porque hay defensores y defensoras que no la controlan. Y lo saben, ¿viste? Y lo saben y tienen dificultades con ese manejo porque les genera conflicto con sus empleados, no con el fiscal solamente, con el juez y a veces con los propios defendidos, con los propios asistidos. Pero la energía ira, más allá de que es peligrosa, para mí, que también soy del mundo de la justicia, es la emoción madrina de la justicia. O sea, si la justicia tuviéramos que identificarla con una emoción, es esta, no es con tristeza, melancolía, no, es esta la emoción. Vos fíjate cuando ves una injusticia en la vida, subís a un colectivo y hay una mujer embarazada que no le dan el asiento. ¿De dónde te sale la energía para decir, por favor, el asiento de la señora? Vos que no sos de hablar en público, ¿de dónde salió esa fuerza vital para romper el anonimato, mirar a los que están sentados y decirle, bajá ese celular y dale el asiento a la señora? ¿De dónde salió esa energía? De la ira. Porque la ira lo que busca es recomponer situaciones que considera injustas. O sea, es una emoción recontra ética y moral. La injusticia activa la ira. Claro que no nos damos cuenta, porque yo voy caminando, me choca alguien y me doy vuelta como enojado. Traduciéndolo a lo que estamos diciendo, yo me sentí atacado injustamente. Porque si el otro me choca porque yo hice algo malo, ahí yo por ahí bajo la cabeza. Pero si es injustamente, la ira me dice, vamos a pelear. Salvo que el otro diga, uy, perdón. Con ese pedido de perdón, la ira se calma un poco. No del todo, porque las emociones se activan, son balísticas. Y no es que se activan y se desactivan. Una vez que se activa, va a tener una pequeña pendiente para bajar. Y nos ha pasado más de una vez de pedirle perdón a alguien que ofendimos y nos sigue mirando con carita de enojo. Y uno dice, pero si te pedí perdón, pero no puedes activar tan rápidamente la ira. Los defensores, entonces, decíamos, tienen esta emoción que los habita bastante seguido. Y formas de controlarlas, controlarla a esta emoción ira, que es muy útil, ya les digo, porque nos da energía, y un defensor me decía, es como si la ira me diera más argumentos, pero si no la controlo bien, me saca de foco y cometo errores que me pueden costar caro. O sea, la ira lo pone más creativo. Decía, yo en el momento de la ira estoy hablando y hago mis alegatos o estoy en la audiencia, pero si me paso, es disfuncional. Y las formas de controlar la ira, rápidamente se las voy a decir, no lo vamos a hacer, pero es para que lo sepan. Es cuando yo ya sé que me va a venir el brote de ira, porque soy una persona irascible, yo ya tengo que tomar como ansiolíticos preventivos, pero cognitivos. Es decir,
yo ya tengo que ir sabiendo y haciéndome cargo que soy una persona irascible. Y que lo que va a decir el otro no me tiene que sacar, no es personal hacia mí. Tratar de despersonalizar todo, como decíamos hoy al principio, quitar el me, yo, mi, tratar de sacar este concepto de me está atacando. Entonces, eso es preventivo, se va aprendiendo con el tiempo. Y cuando ya estoy directamente en el fulgor de una discusión, estoy sintiendo el enojo, lo que debo hacer es exhalar. Pero no inhalar y exhalar. Exhalar el aire que tengo. Y tratar de poner las manos en algún lugar que pueda tocarlo. Esto parece raro, pero es para que sientan la corporeidad. Para que el cerebro, como que el cerebro no se despegue de ustedes y se convierta en una ira enfurecida que larga palabras de enojo. Largo el aire, toco algo y me digo así, hacia mi interior, alguna palabra que a ustedes les resulte tranquilizante. Mi palabra es tranquilo, 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 tranquilo. Una defensora decía, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y no está mal, ¿eh? Julio Grondona lo tenía en el anillo, todo pasa. Así que en la experiencia cotidiana, entonces ese mecanismo es simple, no es demasiado histriónico, no es que tenés que decir, esperen que voy a hacer las inhalaciones, porque es largar. Es tocar, acuérdense de tocar, para que la cabeza no se vaya sola, para que la cabeza no saque alitas de demonio y empiece a largar improperios. Toquen, vuelvan al cuerpo. Y de esa manera uno más o menos puede ir controlando los brotes de ira. Insisto que si tenés muchos brotes de ira tenés que ir a un psicólogo, pero esto es una herramienta que por el psicólogo no te la va a dar, porque yo cuando le pregunto a mi psicólogo, dame herramientas para esto, me dice, ¿qué te crees? ¿Que es una ferretería? Esto es terapia. Entonces, el psicólogo no está para esto. El psicólogo está para trabajar otras cosas. Estas son praxis de ustedes mismos, que me cuenta una defensora que las aplica. A ellas les sirve. Otra me planteaba que hay videos de YouTube de control de la ira. Otra me decía, no, nunca hago un recurso de apelación en un estado de ira porque le pego al teclado. Y además son sangrientos los recursos. Cuando vengo enojada, y no está mal, me dice, jamás hablo con mi equipo cuando vengo enojada, porque el recurso de apelación lo hace el equipo a veces, o muchas veces. Si ella viene muy enojada, le transmite ese enojo al equipo, y la apelación del equipo, ya te digo, es como para un jury directamente, porque los improperios que vas a leer ahí son algo disfuncional para la defensa. Entonces ella aprendió eso. Cuando vengo requete caliente, voy a YouTube, me pongo audio de control de la ira y después hablo con mi equipo. Pequeños detalles. Y les cuento dos breves más sobre el miedo, que este es una emoción también bastante frecuente, pero no es un miedo de pánico, no es un ataque de pánico. El ataque de pánico te tenés que ir rajando del lugar en el que estás, no lo podés controlar. El miedo de los defensores es un miedo que se asocia más a la ansiedad, al miedo a lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dependen todo el tiempo ustedes de la decisión de un tercero. Ustedes pueden hacer lo que hagan, la demanda, la apelación, el escrito, pero siempre dependés de un tercero, que creemos que es el juez, pero después con el tiempo se van dando cuenta que a veces es el prosecretario, el que le cuenta al juez lo que dice el escrito. Entonces dependemos de 4 personas que no sabemos quiénes son. Eso genera una situación de incertidumbre y el cerebro odia la incertidumbre, y en el mundo de la defensa, donde la incertidumbre puede caer como una tabaculera, puede ser una sentencia condenatoria o puede ser el rechazo de una petición, genera mucha angustia. Entonces, ¿qué hace un defensor para estas cosas? Me dice, mira, cuando yo tengo un miedo, yo escribo el miedo que tengo. Porque me di cuenta que cuando yo tengo el miedo, viste que le dicten una preventiva a este tipo o a esta mujer y le dejen los hijos afuera. Si yo no lo escribo, me lo quedo adentro. Y si yo digo, bueno, no tengo que tener miedo, lo tengo adentro. Entonces me dice, yo escribo el miedo. Entonces, por si le quieren sacar fotito al tipo, yo escribo el miedo. Este es mi miedo. Lo veo. Veo lo que dice ese miedo. Piensen en el miedo de ustedes, si es que tienen alguna obra por alguna causa. Bueno, este miedo lo tengo escrito, me lo saco del cuerpo. Y lo segundo que hago es, a ver, ¿y yo qué puedo hacer si este miedo se configura?
por poner un ejemplo muy básico, perdón, no extremo, que es el que me dio el defensor, es, bueno, si sale mal la sentencia, apelo. Entonces, eso te aseguro que te da una solución y te da tranquilidad, porque deja de ser un miedo que está como rumiando en tu cabeza. Ya está, ya lo vi, este es el miedo, lo que yo no quería decir. El mundo del derecho de familia, las parejas que se quieren divorciar, no pueden acceder a la idea de nos tenemos que separar de una manera inmediata, ni me quiero divorciar de una manera inmediata. No es el tema de esta charla, pero es algo que tienen que ir, el que se quiere divorciar, elaborando. Son varias etapas, una intrapsíquica, otra que la charla, y después se anima a decir, me tengo que divorciar. Y hacerse cargo de ese miedo. Entonces, cuando yo lo pongo afuera, lo puedo ver. Ya deja de ser un fantasma. Y además, tenés que tratar de encontrar la solución a ese miedo. Para que diga, frente a esta situación, esta solución. No es la mejor, bueno, no, pero hay una solución. No hay un hecho que sea como la muerte. Y finalizar haciéndote cargo que no ocurrió lo que estás pensando que va a ocurrir. Hacerte cargo que estás en el aquí, ahora. Preocuparte en el sentido de me ocupo antes que ocurra, pero que eso no me lleve a entrar en una vorágine siguiendo a estos personajes intensamente de ansiedad. Si la vieron en la película, van a ver que ansiedad es, en realidad ansiedad no es una emoción, eso es una licencia poética de la película, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad, para atrás, la ansiedad es desbocado, cuando ya pierde el sentido, cuando ya dice, ¡ay, lo van a dejar preso, lo van a dejar preso! Y racionalmente es, bueno, lo van a dejar preso, está bien, y voy a presentar un recurso de apelación. Bueno, lo van a dejar preso. Bueno, sí, es parte de lo que puede pasar. Entonces, le quito el dramatismo que tiene el miedo. Miedo es exageradísimo con todo. Hay que controlarlo. Y la última es tristeza, que también está en la vida de los defensores, pero como ninguna de las emociones es mala, tristeza tampoco es mala. De hecho, para todas las cosas que ustedes dicen compararse, el sacerdote, el médium, el médico, la que te genera el puente emocional con el otro es tristeza. Acá no lo analizo porque es un tema que analicé en otra investigación, pero para hacer una defensa ustedes necesitan generar un puente empático con su asistido. Lo tienen que construir, de alguna manera lo construyen. Y bueno, cuando es imposible se excusarán. Pero todos los defensores me dicen, el 99% busco cómo construir el puente, porque si no, no tengo con qué defenderlo. Y la construcción de ese puente no va desde el punto de vista de la ira. ¡Qué mal! Che, a ver, contame, ¿qué pasó? No. Del miedo tampoco. Ay, no, y yo tengo miedo. No le podés transmitir ese miedo. Pero sí, tristeza. Entonces el defensor o la defensora que se come los pibes crudos en la audiencia, ¿viste? Su señoría, bla, bla. Cuando habla con el asistido, tiene que encontrar su emoción tristeza para empatizar con el otro. De hecho, en la película, si la vieron, la que salva todos los platos rotos en la 1 es tristeza. Porque alegría quiere hablar con... Bueno, no vamos a relatar la película, pero alegría es muy arriba todo el tiempo. ¿Viste? Alegría es, dale, ponete bien, bueno, salió mal la sentencia, bueno, otra va a salir bien, dale, ya, nada. Y vos necesitás, no, loco, déjame estar mal. No tengo ganas de hacer nada por 1 hora o 2, déjame estar mal. Alegría no lo puede soportar a eso. Alegría no la vamos a analizar, tienen alegría cuando viene una absolución y todo eso. Pero los defensores me dicen, yo cuando viene una alegría le digo, disfrútenla porque esto es corto, es poco tiempo. Pero tristeza, entonces, les decía, está ahí para ayudarnos. La tristeza me hace empatizar, me decía un defensor, más con mis defendidos, porque veo el sufrimiento que están atravesando. Pero es una carga emocional muy fuerte que a veces me deja agotado. O sea, no es una emoción que te tenés que cargar demasiado, tenés que usarla estratégicamente. La uso para conectar con el otro, pero no me llevo el paquete de tristezas. Y la forma en que encontraron, o que encontró una defensora, era lo mismo a lo que charlábamos antes, escribir qué es lo que más le duele del caso o de la actividad de defensora que está experimentando, pero escribirlo. Esto de escribirlo siempre es bueno porque se lo sacan del cuerpo, si no queda dando vueltas, rumiando en el cerebro, ponerlo.
porque uno lo puede pensar y no se anima a decirlo. Hay muchas cosas, como les decía, el divorcio, ¿viste? El miedo a la prisión preventiva, bueno, ese ya no creo que lo tengan tan sin animarse a decirlo, pero hay muchos miedos que tienen y no se animan a decirlo. Entonces, escribirlo es una forma de quitarle poder a ese miedo, a esa tristeza. No es que va a desaparecer, pero va a bajarle el volumen, va a dejar de ser algo que nos está como atormentando. Una vez que lo escribo, ¿no? De un lado de la hoja pongo ese miedo y del otro lado lo que voy a escribir son cosas que me hagan darle sentido a mi trabajo, a mi profesión. Es decir, ¿qué cosas hacen que yo quiera seguir siendo defensora o defensor? Y a veces son grandes, a veces son chicas. A veces son mi equipo, a veces cómo me miró mi asistido o cómo me miró el papá de mi asistido. Son pequeñas muletas que ayudan a andar. Hay un libro que se llama Rota igual se camina, que es un poco esta idea. A veces, cuando estás muy triste, podés aceptar que no estás como para correr una maratón, pero que hay cosas que te siguen haciendo tener ganas de seguir en la carrera. Entonces, cuando nos vemos medios perdidos, uno tiene que hacer ese ejercicio de que hay cosas que me duelen, pero hay cosas que también me dan un foco para seguir caminando. Nietzsche y Viktor Frankl, que son dos autores que me ha gustado leer, los dos tenían un poco una idea similar, que es, si yo tengo un proyecto de algo, voy a encontrar energía para hacerlo de cualquier manera. El problema es cuando nos quedamos sin proyecto. Por eso decía al principio, cuando ya digo, bueno, hoy no tengo ganas de, cuando pierdo un poco el sentido en términos bien psicológicos, ¿para qué hago lo que hago? Cuando pasa eso, es realmente un problema. Cuando llega esa idea, es realmente un problema, y hasta me animaría a decir, de consulta terapéutica. Porque ese es el lugar donde existe la pérdida del sentido vital. Viktor Frankl es judío de campo de concentración, psiquiatra, que se da cuenta que no todos los prisioneros morían. ¿Cuáles morían? Bueno, los que él, charlando, llegaba a la conclusión de que había perdido el sentido de la vida. Ya no tenía una esperanza de salir, no tenía nietos que quería ver, no tenía un libro que terminar. Y esas personas eran las que caminaban directamente hacia los alambres eléctricos para que los mataran, o se dejaban patear o se dejaban matar por los soldados nazis. Mientras que los otros, los que tenían un proyecto tenían una herramienta para poder seguir caminando. Entonces, la investigación, que todavía no la cerré, me va dando cuenta de esto, de que hay factores protectores de la salud mental de los defensores, pero es una profesión de riesgo, como les digo al principio de la charla, porque por un lado es muy estimulante, es como trepar a la Aconcagua, ¿viste? Es muy lindo, ves las cosas desde arriba, estás vos con la cuerda, estás vos a la intemperie, es estresante, pero todo eso nos gusta, pero tenés el riesgo de patinarte y caerte. Y algunos se patinan y se caen, ¿viste? Y entonces esos que se patinan y se caen es porque no han tomado las medidas de seguridad previas. Entonces mi investigación tiene que ver con eso, encontrar cuáles son las medidas de seguridad previas que toman los otros andinistas defensoriles, qué hacen con sus vidas. Y encontré todas estas cosas. Les transmití algunas herramientas frente a estas tres emociones con las que tienen que trabajar todo el tiempo, porque no es que tienen que estar tristes, sino que a veces simulan estar tristes, pero a veces la tristeza se la llevan pegada. No es que tienen que estar enojados todo el tiempo, pero tienen que actuar el enojo, y a veces eso les pasa que se comen el personaje y ya se convierten en personas insoportables para ustedes, para su familia. Y también les pasa que a veces tienen miedo, y el miedo empieza a calar hondo, y ya cuando ya tengo algunas de estas emociones instaladas y no puedo salir de ahí, lo que estoy haciendo es comprometer la tarea de la defensa, además de dañar tu salud y la de tu entorno familiar. Porque una defensora me decía, mi marido me hizo dar cuenta que yo cuando llego a mi casa soy la peor versión de mí, porque le dejé todo a la defensa. Entonces esa mujer tuvo que aprender a distribuir las energías. Llevar una parte importante a su casa, dejar otra parte importante en el trabajo. Entonces esa es una tarea, insisto, que no está en los libros, pero sin embargo la tenemos que aprender. Yo espero haberles transmitido algunas, ¿qué te podría decir? Tips, porque lecciones es demasiado, pero algunos recursos como para que ustedes puedan tener ahí dentro de la carpeta con los papeles. Muchas gracias.